Es supervisora de iglesia y a veces actúa obstinadamente. Al ver que otros no hacen las cosas como ella desea, se enfada. En una reunión, lo que un hermano comparte hace que ella reflexione. Comer y beber la palabra de Dios le ayuda a ver su propia arrogancia. Ve claramente la esencia de su exaltación y halla principios para tratar a la gente. Hace un tiempo, la líder del grupo Lee postuló a Wang Mei para el riego. Me parecía pobre la humanidad de Wang Mei. Era descuidada en su deber y no cuidaba la obra de la iglesia. Por eso, le pedí a la hermana Lee su evaluación sobre Wang Mei, para ver cómo era ella ahora. Si seguía irresponsable en su deber, entonces no era apta para regar a los recién llegados. La hermana Lee dijo: Wang Mei valora su reputación y estatus, pero su actitud hacia su deber es decente. Y no veo ningún problema que se agrave. Me sentí aliviada. Si la hermana Lee había investigado, Wang Mei debería ser apta para el riego. Luego de unos días, organicé todo para su cambio de puesto e hice que Wang Mei asumiera el trabajo. De pronto, la hermana Lee me dijo que como Wang Mei había sido descuidada y negligente y no aceptaba la verdad, no debía regar a los nuevos. Me sorprendió oír esto y me puse a pensar. ¿No dijiste que no había mayores inconvenientes cuando le evaluaste hace unos días? ¿Cómo cambias de opinión tan rápido? No pude evitar expresar mi queja. No eres nada confiable. Te pido que investigues y no te lo tomas en serio. Es una falta de discernimiento grave. Elegir a la persona incorrecta impactó mi trabajo también. ¿Esto no frenará todo? ¿Cómo eres líder de grupo con este calibre? Lo pensaba y me enojaba. Pero no entendía la realidad y no podía dejar de juzgarla en mi mente. En ese momento quería enviarle un mensaje a la hermana Lee, preguntándole qué le pasaba. Si tuvo algún discernimiento sobre ella, ¿por qué no había investigado mejor y fue tan irresponsable? Luego pensé, enviar mensajes cuando una está enojada no es algo racional. Es cierto. Por eso no le escribí y el asunto quedó en el pasado. Durante una reunión, un hermano nos contó que se enojaba y culpaba a otros cuando las cosas no salían como él quería. Y al buscar la verdad reflexionó y aprendió sobre sí mismo. Me sentí avergonzada al oír esto y no pude evitar recordar mi propia experiencia previa. ¿Acaso este hermano y yo no éramos iguales? Obtuvo resultados porque buscó la verdad y aprendió su lección. ¿Por qué no aprendía yo mi lección? Por eso, oré y decidí llevar este asunto ante Dios, buscando la lección que debería aprender. En mis devocionales leí la palabra de Dios. Obedecer el diseño y el arreglo de Dios es la lección más básica de la obediencia a Él. Su diseño y arreglo incluyen a las personas, asuntos, cosas y situaciones que Dios suscita. ¿Cómo deberías reaccionar al enfrentar esto? Lo fundamental es la aceptación por parte de Dios. ¿Qué es la aceptación por parte de Dios? ¿Es quejarse y resistirse a aceptación por parte de Dios? ¿Es excusarse y encontrar fallos aceptación por parte de Dios? No lo es. ¿Cómo practicar la aceptación por parte de Dios? Primero relájate, busca la verdad y practica la obediencia. No des excusas o razones, no intentes adivinar o analizar quién tiene razón y quién está equivocado. Y no analices de quién es el error más grave y de quién el menor. Analizar estas cosas es una actitud de aceptación por parte de Dios. ¿Es una actitud de obediencia? No es una actitud de obediencia a Dios, ni tampoco de aceptación de Dios. No es aceptar el gobierno y las disposiciones de Dios. La aceptación de Dios es una parte de los principios para obedecer a Dios.
No analizar el bien y el mal, no racionalizar, no buscar faltas en los otros, no hilar fino, no analizar las razones objetivas y no analizar y examinar usando la mente humana. Todos estos son detalles y es aceptación por parte de Dios. Se practica obedeciendo en primer lugar. Si tienes nociones o si careces de claridad, igual obedece. No pongas excusas, ni te rebeles. Y una vez obedezcas, busca la verdad. Ora a Dios y busca. Amén. Amén. Dios dice que, al estar en una situación, más allá de si entendemos su voluntad, no hay que contradecirla ni argumentar a nuestro favor. Debemos mostrar aceptación y obediencia hacia la situación que vivimos. Esta es la conducta de aceptar que las cosas vienen de Dios. Sí. Yo lo veía desde afuera, analizaba lo correcto y lo incorrecto, me quejaba de esto y lo otro. Creía que la líder de grupo era irresponsable en su deber, que eso afectaba mi trabajo y que al final me generaba más esfuerzo. Mi actitud no era de aceptar que las cosas vienen de Dios. No aquieté mi corazón buscando su voluntad, ni reflexioné sobre qué lección aprender. En cambio, me enfoqué en la líder de grupo. Quería enojarme, regañarle y criticar sus defectos. No era una actitud de aceptación u obediencia. Los problemas y conflictos en el trabajo en ese momento, ¿de verdad eran culpa de otros? ¿Nada de eso se relacionaba conmigo? Me había resistido siempre a las situaciones a las que me enfrentaba. Incluso si al final era culpa de los demás y yo no era responsable. Los demás podían hacer introspección, aprender de ello y crecer. Pero yo, ¿qué ganaba además de una ira acumulada en mi interior? Entonces, vi que estaba en un estado equivocado. Debía dejar de analizar, obsesionarme con quien tenía razón o no. Debía calmarme, buscar la verdad y aprender la lección. Gracias a Dios. Es una buena práctica. Sí. Cuando algo sucede, debemos calmarnos y buscar la verdad, no analizar lo correcto y lo incorrecto. Es el mejor remedio al exaltarse. Sí. Sí. No sirve confiar en la fuerza propia, sin orar a Dios ni buscar la verdad, porque no podrás controlar tu ira. Así es. ¿Intentaste buscar por qué siempre te enojas cuando las cosas no salen como quieres? Lo pensé varias veces. Al hacerlo, leí las palabras de Dios. Dios Todopoderoso dice: si no dependes de Dios ni miras a Él cuando cumples con tu deber y te limitas a hacer lo que te da la gana, entonces no importa lo inteligente que seas, siempre habrá momentos en los que falles. Las personas que son tercas son propensas a seguir sus propias ideas. Entonces, ¿acaso tienen un corazón que teme a Dios? Las personas que son demasiado obstinadas se han olvidado de Dios y se han olvidado de la obediencia a Dios. Solo cuando las cosas pasan, cuando estas personas se han topado con un muro o no han logrado nada, se les ocurre que no han obedecido a Dios y no le han orado. ¿Qué es esto? Esto es que no tienen a Dios en su corazón. Sus acciones indican que Dios está ausente de sus corazones, que todo proviene de ellos mismos. Por lo tanto, ya sea que estés haciendo un trabajo en la iglesia, cumpliendo con un deber, gestionando algunos asuntos externos u ocupándote de situaciones en tu vida personal, debe haber principios en tu corazón, debe haber un estado espiritual. ¿Qué estado? Sea lo que sea, debo orar antes de que algo me suceda. Debo obedecer a Dios. Debo obedecer su dominio. Todo está dispuesto por Dios. Y cuando algo sucede, debo buscar su voluntad. Debo tener esta mentalidad. No debo seguir mis propios planes. Después de experimentar así durante algún tiempo, las personas se darán cuenta
de que ven el dominio de Dios en muchas cosas. Si siempre tienes tus propios planes, consideraciones, deseos, motivos egoístas y anhelos, entonces tu corazón se alejará involuntariamente de Dios. No tendrás conocimiento alguno de la forma en que Dios actúa, y la mayoría de las veces, Dios estará oculto para ti. ¿Acaso no te gusta hacer las cosas según tus propias ideas? ¿No sigues tus propios planes? Tienes cerebro, tienes estudios, tienes conocimientos, tienes la capacidad y la metodología para hacer las cosas. Puedes hacerlas por ti mismo. Eres bueno, no necesitas a Dios. Así que Él dice, entonces adelante, hazlo por tu cuenta y asume la responsabilidad de si va a salirte bien o no. A mí no me importa. Dios no te prestará ninguna atención. Cuando las personas siguen su propia voluntad de esta manera en su fe en Dios y creen cómo les viene en gana, ¿qué consecuencias hay? Nunca son capaces de experimentar el dominio de Dios. Nunca pueden ver su mano. Nunca pueden sentir la iluminación y el esclarecimiento del Espíritu Santo. No pueden sentir la guía de Dios. ¿Y qué ocurrirá con el paso del tiempo? Su corazón se alejará cada vez más de Dios y habrá efectos secundarios. ¿Qué efectos son estos? El dudar y negar a Dios. No se trata solo de dudar y negar a Dios. Cuando Él no tiene cabida en el corazón de las personas y éstas hacen lo que quieren a largo plazo, se creará un hábito. Cuando les suceda algo, lo primero que harán será pensar en su propia solución, sus objetivos, motivaciones y planes. Primero considerarán si esto es beneficioso para ellos. Si lo es, lo harán, y si no, no lo harán. Para ellos lo habitual será tomar directamente esa senda. ¿Y cómo tratará Dios a estas personas si siguen actuando así, sin arrepentirse? Dios no les prestará ninguna atención y los hará de lado. Amén. Mientras meditaba las palabras de Dios, vi mi estado con claridad. La palabra de Dios dice que los obstinados a menudo empiezan haciendo planes e imponiendo reglas, calculando qué es lo que harán y cómo lo harán. Formulan y finalizan un plan. Lo ejecutan usando los medios y los métodos que han elegido mientras exigen que los demás también lo sigan. Cierto. Aparentan cumplir con su deber, cuidan la obra de la iglesia y que su trabajo tenga buen resultado. Pero al hacer las cosas así, hay mucho de su voluntad y sus propias reglas. No buscan lo suficiente a Dios, carecen de obediencia y no siguen la guía del Espíritu Santo. Actúan de acuerdo con sus propios deseos. Sí. Y quieren que todo suceda como ellos desean. Según Dios, su deseo es demasiado fuerte y Él no está en sus corazones. Dios detesta e ignora a esta gente. Sí. Pensar en mi conducta me mostró que fui obstinada en mis deberes y que sin importar qué hacía, en cuanto decidía algo, nada me hacía cambiar de opinión. Hacía que otros cumplieran mis exigencias. Si no lo hacían, creía que no eran leales en su deber y no cuidaban la obra de iglesia. Así actué con la investigación de la regadora. Oí que no había problemas con Wang Mei. Planeé que ella viniera y se hiciera cargo del trabajo, pero la líder de grupo me dijo que ella no podía venir y me sumí en la confusión. Quería enojarme y me llené de quejas. Juzgué a la líder como inepta, que no discernía y que era irresponsable. Fui santurrona, arrogante y muy irracional. Incluso si mis decisiones son correctas y no contradicen los principios, las cosas no siempre suceden del modo que quiero y no siempre tendrán el efecto que yo imagino. Hago planes y arreglos. Ese es mi deber y así debería cooperar.
Pero no debería predestinar cuál será el resultado final. Debo hacer lo que puedo y luego someterme a la voluntad de Dios. En cuanto a si algo se puede lograr, qué variables pueden aparecer y cómo evolucionará. Seguiré la guía del Espíritu Santo y me someteré al gobierno de Dios. Es el razonamiento correcto. Sí. Lo que hacía era por mi propia voluntad. No conocía su soberanía, y Dios no tenía lugar en mi corazón. ¿Cómo obtener así el esclarecimiento y la guía de Dios? Ajá. Me sirve de mucho esta enseñanza. Ser impulsivo se vincula a nuestras propias ideas. Al trazar un plan, no queremos que se entrometan, ni que alguien lo altere. Y si nuestro plan no funciona, nos quejamos y nos enojamos. Es muy cierto. También actúo así cuando me ocurre esto. Leí otro pasaje de la palabra de Dios que me hizo entender el carácter corrupto detrás de mi enojo. Si en el fondo comprendes la verdad, sabrás cómo practicarla y obedecer a Dios, y te embarcarás en la senda de la búsqueda de la verdad. Si tu senda es correcta y concuerda con la voluntad de Dios, la obra del Espíritu Santo no te abandonará. Así habrá cada vez menos posibilidades de que traiciones a Dios. Sin la verdad es fácil hacer el mal, y no podrás evitar hacerlo. Por ejemplo, si tienes un carácter arrogante, que se te diga que no te opongas a Dios no sirve de nada. No puedes evitarlo. Escapa a tu control. No lo haces con intención. Te dirige tu naturaleza arrogante y engreída. Tu arrogancia y engreimiento te harían despreciar a Dios. Harían que te ensalzaras a ti mismo, exhibiéndote constantemente. Te harían despreciar a los demás. Solo tú estarías en tu corazón. Te quitarían el lugar que ocupa Dios en tu corazón. Y finalmente harían que te sentaras en el lugar de Dios y exigieras que la gente se sometiera a ti. Y harían que veneraras tus propios pensamientos, tus propias ideas y nociones como si fueran la verdad. ¿Cuántas cosas malas hace la gente a causa de esta naturaleza arrogante y engreída? Amén. Con las palabras de Dios, entendí sobre mi naturaleza arrogante y engreída. Yo no solo hacía las cosas según mis propios deseos, sino que había un carácter arrogante detrás. Al recordar el problema en el trabajo de esta vez, no entendí el trasfondo, ni pregunté si la líder de grupo tenía dificultades. Solo me quejé indiscriminadamente y la juzgué. Al despreciarla y juzgarla, la denigré para elevarme a mí misma. Me puse en un pedestal. Creí que era mejor que nadie. Como si yo comprendiera la verdad mejor que los demás. Como si fuera la única meticulosa y los demás descuidados. Como si lo entendiera todo y los demás fueran ciegos. Les decía que reflexionaran y aprendieran lecciones, como si yo no estuviera corrompida por Satanás y no necesitara reflexionar. Para mí el resto eran incompetentes e insoportables, y yo era la mejor. Y cuando surgían problemas en el deber de alguien, siempre pensaba, ¿esto es cumplir tu deber? ¿Eres capaz de cumplirlo? Tan solo perturbas las cosas. Y decía que esa persona era de tal o cual manera. Solo quería culpar y regañar. Yo también había cometido los mismos errores que los demás en mis deberes. Y me vi envuelta en las mismas cosas. ¿Por qué yo era mejor que ellos? Al no ver claramente una persona o situación, inevitablemente esta gente carecerá y fracasará en sus deberes. Mientras se hallen a tiempo los problemas y desvíos y se corrijan a tiempo, es un proceso de crecimiento. Así es. De hecho, a menudo noto que me equivoco en mi deber. Como con lo que pasó con Wang Mei. Sabía que su conducta fue mala en el pasado. Pero cuando la hermana Li dijo que no hubo problema recientemente, dejé de buscar claridad. Solo asumí que la hermana Li lo había evaluado y que no habría problemas. Al final surgió un problema. Y yo también era responsable.
pero hice responsable de todo a la hermana Lee. La acusé, la juzgué y la critiqué por esto. Fui muy arrogante y carente de humanidad. Cumplir con el deber de esta manera no solo no ayudará ni edificará a otros, puede que los limite y los vuelva negativos. Ante un problema, no actué de acuerdo a la palabra de Dios. Me quejé, enojé y regañé a la gente. Hasta pensé que eso era ser responsable, que era un acto de justicia y que protegía la obra de la iglesia. Esa visión era muy absurda. Cierto. A veces también me altero y me enojo, pero aún creo que actúo por justicia. Si no tenemos discernimiento, puede que haya desviaciones. Entonces, ¿buscaste la verdad sobre esto? Leí un pasaje de la palabra de Dios que iluminó mi corazón. Dios Todopoderoso dice: una vez que el hombre tiene estatus, encontrará frecuentemente difícil controlar su estado de ánimo y disfrutará aprovechándose de oportunidades para expresar su insatisfacción y dar rienda suelta a sus emociones. A menudo estallará de furia sin razón aparente, como para revelar su capacidad y hacer que otros sepan que su estatus e identidad son diferentes de los de las personas ordinarias. Por supuesto, las personas corruptas, sin estatus alguno, también pierden a menudo el control. Su enojo es a menudo provocado por un daño a sus intereses privados. Con el fin de proteger su propio estatus y dignidad, darán frecuentemente rienda suelta a sus emociones y revelarán su naturaleza arrogante. El hombre estallará de ira y descargará sus emociones a fin de defender la existencia del pecado. Y estas acciones son las formas en las que el hombre expresa su insatisfacción. Rebosan de impurezas, de conspiraciones e intrigas, de la corrupción y la maldad del hombre. Y, más que otra cosa, rebosan de las ambiciones y los deseos salvajes del hombre. Cuando la justicia choca con la maldad, la furia del hombre no estallará en defensa de la existencia de la justicia o para hacerla valer. Al contrario, cuando las fuerzas de la justicia son amenazadas, perseguidas y atacadas, la actitud del hombre es la de pasar por alto, evadirse o encogerse. Sin embargo, cuando se enfrenta a las fuerzas del mal, la actitud del hombre es la del acomodo, la reverencia y la sumisión. Por tanto, el desahogo del hombre es un escape para las fuerzas malignas, una expresión de la conducta malvada, descontrolada e imparable del hombre carnal. Cuando Dios envíe su ira, sin embargo, todas las fuerzas malvadas serán detenidas. Todos los pecados que hacen daño al hombre serán refrenados. Todas las fuerzas hostiles que obstruyen la obra de Dios serán puestas al descubierto, separadas y malditas, mientras que todos los cómplices de Satanás que se oponen a Dios serán castigados y erradicados. En su lugar, la obra de Dios continuará libre de cualquier obstáculo. El plan de gestión de Dios continuará desarrollándose paso a paso según lo planeado. Y el pueblo escogido de Dios estará libre de las perturbaciones y los engaños de Satanás. Aquellos que siguen a Dios disfrutarán del liderazgo y la provisión de Dios en entornos tranquilos y apacibles. La ira de Dios es una salvaguardia que evita que todas las fuerzas malignas se multipliquen y proliferen. Y es también una salvaguardia que protege la existencia y la propagación de todas las cosas que son justas y positivas, y las guarda eternamente de la supresión y la subversión. Amén.
Tras leer la palabra de Dios, entendí que para proteger sus intereses, sus deseos y ambiciones, la gente se enoja sin considerar la razón, los principios u objetivos. Son formas de alterarse. Así es un carácter corrupto y desagrada a Dios. Si se ven las cosas y personas según la palabra de Dios, amando y odiando como Dios hace, detestando a los anticristos y malhechores que perturban, para proteger la obra de la Iglesia y los intereses de sus escogidos, se muestra una humanidad normal y sentido propio de justicia. Sí. Incluso si a veces hablas con demasiada firmeza o rigor, mientras te bases en la palabra de Dios, sin contradecir los hechos, sin tener rencor personal, ni enturbiar con tus propios motivos, las personas estarán convencidas, verán con claridad la esencia de los problemas y tendrán buenos resultados. Este tipo de ira es algo positivo, no es propio de un carácter corrupto. Sí. Enojarse por tener carácter corrupto es diferente. La ira está contaminada con motivos personales y objetivos que no pueden decirse. Algunos se enojan para proteger su reputación y su estatus. Algunos lo hacen para que otros los escuchen y actúen según sus deseos. Y algunos lo hacen porque se han perjudicado sus intereses personales. Son todas formas de alterarse como un carácter corrupto. Como cuando veía que en los deberes de los demás surgían problemas que retrasaban todo. Mi ira parecía motivada por un deseo de proteger la obra de la Iglesia. Pero en realidad estaba enojada porque la gente no cumplía mis exigencias y yo tenía que enfrentar problemas innecesarios. Fue mi oportunidad para liberar mi insatisfacción mientras juzgaba y minimizaba a la gente. Claramente el enfado se asomaba. Comprendo que el enojo expresado con humanidad normal sigue los principios y no sigue motivos o intereses personales. Es para proteger a la Iglesia. Así es. No es lo mismo que ser obstinado y alterarse. Encontraba situaciones así, en el cumplimiento de mis deberes. Antes, mi naturaleza me vencía, pero yo no lo pensaba mucho. ¿Cómo debería actuar frente a esta situación en el futuro? En mis devocionales leí la palabra de Dios. ¿Puedo leerlo? Seguro. Aquí. Claro. Al trabajar o resolver cosas, no infrinjas las normas de conciencia y razón. Comprométete y relaciónate con la gente. Gestiona según el sentido de la humanidad normal. Naturalmente, lo mejor es practicar según los principios de la verdad que son exigidos por Dios, pues esto le satisface. ¿Cuáles son los principios de la verdad exigidos por Él? Que la gente comprenda la debilidad y la negatividad de los demás cuando estén en esos estados, que tenga en cuenta el dolor y las dificultades del resto e indague y les ofrezca ayuda y apoyo, y les lea las palabras de Dios para resolver problemas, para que dejen de ser débiles y sean llevados ante Dios. ¿Es esta una forma de practicar acorde con los principios? Practicar así está en consonancia con los principios. Naturalmente, las relaciones de este tipo también lo están. Al entrometerse y perturbar a propósito o ser descuidados y negligentes en su deber, si lo notas y puedes seguir los principios, puedes señalarles estas cosas, reprenderlos y ayudarlos. Esto concuerda con los principios de la verdad. Si haces la vista gorda o eres tolerante y encubres a la gente y le dices cosas lindas, la elogias y aplaudes, la adulas con palabras falsas, entonces este actuar, esta forma de relacionarte con la gente, de tratar los asuntos y los problemas, están en desacuerdo con los principios de la verdad y no tienen base en las palabras de Dios. Estos comportamientos y formas de relacionarse y de resolver asuntos son claramente ilegítimos. Amén. Amén. La palabra de Dios me hizo entender que la mejor forma y la más racional de actuar
cuando los demás incumplen en el deber, es hablar sobre la verdad y ayudarlos. Si otros causan demoras en el trabajo por descuido o porque no han podido captar los principios, debes enseñarles la verdad con paciencia y enseñarles los principios con claridad, para que sean conscientes de los problemas que hay y para darles una senda. Algunos siempre son descuidados en su deber. No pueden resistir las cargas, suman problemas. Y lo que debería estar bien hecho no lo está. Los mismos problemas surgen una y otra vez. Afectan el trabajo o incluso lo perjudican gravemente. Estas personas pueden ser tratadas, podadas o advertidas. Si aún así no cambian, se les reasignará o destituirá. Pero sin importar cuál sea la situación, siempre se debe actuar según la palabra de Dios y los principios de la verdad, y no actuar alterándose o por un carácter corrupto. Tras meditar estas cosas, mi corazón se iluminó y hallé una senda de práctica. Gracias a Dios. Después de esto, busqué a la hermana Lee para entender qué pasó con Wang Mei. Entonces supe que Wang Mei había cumplido deberes en otras iglesias y que hace poco se transfirió a la nuestra, por lo que la hermana Lee aún no la conocía muy bien. Tras preguntar en otras iglesias, descubrió que Wang Mei siempre había sido descuidada, taimada y escurridiza. Wang Mei solo decía cosas bonitas, pero no las practicaba. Carecía de humanidad y limitaba a la gente. Así que no debía regar a los nuevos. Tras descubrir esta historia, me sentí avergonzada. La hermana Lee no había sido irresponsable, como yo creía. Como había que indagar en otras iglesias, algunos errores ocurrieron en el proceso y la verificación no se hizo claramente. Ya no critiqué más a la hermana Lee por ese asunto. Y solo le recordé usar este tema como oportunidad para repasar errores y evitar que algo así vuelva a surgir. Bien. Esta vez no me pareció que fuera por enojo o por mi voluntad, solo por buscar la verdad. Al practicar así, mi corazón se sintió en paz. De esta experiencia vi que sin importar si se trata de cumplir el deber o el trato con el resto, no puedes confiar en tus imaginaciones, ni tampoco en tu enojo. Todo debe basarse en las palabras de Dios. Busca los principios de la verdad en su palabra. Practica y cumple tus deberes según sus exigencias. Es la real búsqueda de la verdad y la senda para entrar en la vida. Sí. Sí, gracias a Dios. Gracias a Demos Dios. gracias. Gracias a Dios.